Mensajes del Evangelio para el campo, lección número 10, cuando Cristo es el dueño de la vida. Esto es una frase que todos lo querríamos mantener. Jesucristo es el dueño de nuestra vida. Y esto lo hacemos cuando realmente nosotros le entregamos esa vida que Él ha comprado en la cruz, esa vida que Él nos ha regalado por cuanto nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que como la palabra de Dios nos muestra esa dualidad, hemos pasado de muerte a vida en Él y ahí es donde nosotros realmente le colocamos en ese trono que Él tiene que estar. Y si os acordáis, ya hemos mostrado en alguna lección, creo que en el otro grupo, donde veíamos una imagen que es como el trono, el asiento de nuestra vida y Jesucristo tiene que estar sentado en ese lugar central, en ese lugar preeminente de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, para que realmente podamos tener victoria en Él. Para comenzar, me gustaría que pudiésemos leer, y ya sé que son unos cuantos versículos, vamos a leer, y esto lo dejo también para que vosotros lo podáis hacer en casa, Primera de Corintios 2:11 y del 2:11 iremos hasta el 3:9. Bueno, lo he puesto ahí un poquito con errata arriba. Yo soy a veces un poco, ¿cómo decirlo? En España decimos puntilloso. Le ponemos siempre como punta a todo, pues a mí me molesta ver estas cosas, así que luego las tengo que ir editando después. Primera de Corintios 2, versículo 11 hasta el 3, versículo 9. Y vamos a leer unos cuantos versículos para no leer todo, para hacerlo un poco más ágil, porque luego la lectura la tendréis después, que vamos a leer versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando Cristo es el dueño de nuestra vida, esta es la realidad, que nosotros en ese momento recibimos el Espíritu que proviene de Dios y no estamos relacionados con ese Espíritu del mundo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios, entonces podemos comprender lo que es de Dios. En este caso, lo que Dios nos ha concedido. Dos versículos más tarde, en el 14 y llegamos hasta el 16, dice que, bueno, o podemos parafrasear un poquito, donde habla que ese hombre natural, el hombre natural, no espiritual, el hombre que vive en el mundo, no percibe las cosas espirituales porque para él, y ahí lo pone, es una locura. No se pueden comprender. ¿Por qué? Hay que entenderlas, hay que verlas, comprenderlas desde un panorama espiritual. Y ahí está la dualidad y ahí está, digamos que, esa diferencia. La gente del mundo no puede comprender lo espiritual porque lo espiritual tiene que comprenderse desde esta perspectiva. Y como ellos no tienen esa resolución y no tienen esa experiencia, no pueden llegar a comprenderos nunca. Versículo 15, porque los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es decir, como los otros no comprenden lo espiritual, realmente la evaluación que ellos tengan de nosotros es errónea porque no nos comprenden, no nos entienden cuando nosotros sí que somos capaces de entenderlos a ellos. Nosotros entendemos lo que es el mundo, entendemos la vida de pecado, entendemos que ellos son hijos de su padre el diablo, como dice Juan 8:44, pero ellos, al no entender el mundo espiritual, no nos comprenden. Y por eso, digamos que, utilizando esa palabra, no nos pueden evaluar, no pueden llegar a discernirnos de esta forma. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Corintios dice, yo planté o los regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto viene para solventar problemas, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo que unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros dicen que son de Cristo, se empieza a veces a dividir un poco el campo en facciones, como si fueran facciones políticas o como si fueran equipos de fútbol. Cada uno tiene el suyo. Sin embargo, aquí lo que está
transmitiendo el apóstol es que al final somos un equipo en Cristo, somos una familia en Cristo. Por eso, entre nosotros no tenemos ningún problema cuando, por ejemplo, hablamos del pastor Sergio, del pastor José Martí, del pastor Toñín, el pastor Josué, el pastor Antonio, uno mismo. No hay problema. Y cuando alguien me dice, no, estoy escuchando los mensajes del pastor Sergio, me parece estupendo. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo. No importa quién riegue, no importa quién plante, no importa quién dé cuidado a la planta, lo que importa es que estemos en este mensaje. Y esto es lo que viene a contarnos. Versículo 9: todos nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, al final no es la labor de uno, del pastor, el predicador, el obrero, sino al final la obra es de Dios. La gloria es para Dios. Todo el reconocimiento tiene que ser para Dios. Como dice ahí, somos colaboradores de Dios para la obra suya dentro de su plan, donde nosotros no tenemos valor. El único valor que tenemos es el de seguir lo que ya Dios tiene preparado y lo que ya Dios ha hecho. Y esta es nuestra respuesta, que nosotros, y aquí nos incluimos, somos labranza de Dios y utilizando el otro símil que le gusta utilizar a Pablo, como que somos un cuerpo, somos en este caso edificio de Dios. Utiliza esos dos símiles para que podamos entender este aspecto. Introducción. Si Dios es el sueño de mi vida, ¿qué ocurre? Pues nosotros tenemos que llegar a entender que dentro del Evangelio, dentro de ser un hijo de Dios, cuando nosotros entendemos y experimentamos en nuestra vida esta respuesta espiritual y tenemos esta conclusión, no tenemos fracasos. Siempre hay frutos. No quiere decir que todo me vaya como yo quiera, conforme mi pensamiento natural, sino que cuando yo tengo mi pensamiento espiritual, yo entiendo que todo es una respuesta. Es decir, toda circunstancia que a mí me guste no es que quiera ser un fruto. Cuando yo entiendo el mundo espiritual y yo entiendo la obra de Dios, entiendo ahí y puedo ver que las respuestas están en medio de esos problemas. ¿Es una respuesta que mañana nos toque la lotería? Lo digo como si jugásemos, ¿eh? No, no vamos a ponernos ahora a ver si jugamos o no jugamos. Pero imagínate que juguemos, ¿vale? Y oramos y decimos, Dios, pues mira, si tú eres grande y poderoso y me quieres bendecir, porque yo no voy a comprar un boleto de lotería y me va a tocar si tú me quieres bendecir. Y podemos tener ese pensamiento, incluso hasta el punto de comprar lotería, comprar, como una costumbre, diciendo, Señor, el día que tú me quieras bendecir, ya está todo preparado, tengo mi boleto en la mano. Pero la respuesta es, y esto, yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez. Si me tocasen X millones de dólares en la lotería, ¿qué haría yo? Y mucha gente empezaría a pensar, bueno, yo voy a comprarme la casa de mis sueños, voy a comprarme el coche de mis sueños, voy a dejar mi trabajo, me iré a vivir donde quiera, empezaré a viajar por todo el mundo. Al final, excluimos la vida espiritual de todo esto y nos centramos en lo que es humano, en lo que es material, en lo que es económico. Habrá algunos que digan, no, no, yo lo primero la ofrenda y también construir una iglesia, pero al final se nos va ese pensamiento a lo que es interesante y lo que es apetecible para uno. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que aparentemente es bueno realmente lo es. Si nosotros miramos con ojos espirituales, veremos esos frutos en todas las circunstancias. Tenemos que tomar la palabra con determinación. Y cuando digo con determinación, me refiero a que tengo que tomar la palabra de Dios y aferrarme a ella en oración, personalizándola para mi vida, con carácter, con fortaleza. Es orar y recibir el poder espiritual todos los días de mi vida. Porque tengo que dejar de ser ese hombre natural, esa mujer natural, y pasar a ser ese hombre y esa mujer espiritual. Tengo que pasar a ser a aquel y aquella que entienden, comprenden y experimentan el mundo espiritual. Por eso tenemos que orar y recibir esa respuesta y descubrir quiénes somos a los hijos de Dios. No a los hijos del mundo,
no, con todo el respeto, a los ojos de mi familia, no, a los ojos del lugar donde trabajo o de la gente que me rodea, ni siquiera a los ojos de mi iglesia, a los ojos de los hermanos, a los ojos del pastor, con todo el respeto y con todo el cariño hacia los hermanos, hacia los líderes de la iglesia y los pastores donde yo me incluyo. Tienes que descubrir quién eres a los ojos de Dios, que es el que te ha creado, el que te ha dado talentos, el que te ha dado capacidades, el que te da respuestas toda la vida, todos los días. Descubre quién eres a los ojos de Dios y comprende tu valor no en el mundo conforme tu trabajo, conforme tu esfuerzo o conforme a tu familia, lo que ayudas y lo que haces, sino el valor para Dios como un hijo suyo. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender a los no creyentes. Y esto es algo complicado, esto es algo difícil. Sin embargo, la palabra, como nos decía antes, nosotros que tenemos no solamente la capacidad de ver con nuestros ojos, sino también de ver con nuestros ojos espirituales o de ver, podemos decirlo de dos formas. Vamos a utilizar la segunda metáfora, de ver lo espiritual, de ser capaces de poder ver a nuestro alrededor lo que es espiritual, tengo que ver a los no creyentes desde la realidad. ¿Cuál es el primer problema? Es que no perciben lo espiritual, lo hemos hablado al principio. Primera de Corintios 2:14 es que para ellos es locura. Las palabras del Evangelio son locura, las obras de Dios son locura, por lo tanto, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y hacemos es una locura para ellos. No lo pueden entender y es normal que se nos diga, es normal que a veces haya problemas en casa y haya problemas con la familia y es algo que es obvio. Claro, es que tengo problemas porque mi esposa o mi marido o mis hijos, que no entienden lo espiritual, me dicen, me critican y esto y lo otro porque yo vivo una vida de fe. Es normal y es natural, porque para ellos es una absoluta locura. ¿Cuál es la condición de estas personas? Dice Romanos 6:6 que habla de ese viejo hombre que estaba viviendo y estaba en pecado. Es Gálatas 5:16-17, viviendo por los deseos de la carne, no por el espíritu. Son estos aspectos que esta gente vive y por lo que vive. Y es normal, es obvio. Es que si a estas personas les toca 1 millón de euros o 1 millón de dólares, pensamos en o piensan en lo que es natural o en lo que es material o en lo que es codicioso. Sin embargo, y aquí ya nosotros pues vamos a darnos un poquito de valor, en ese sentido, nosotros con ese dinero, aparte de, por supuesto, colmar nuestras necesidades del día a día, de las cuales Dios conoce y Dios nos da respuesta, también vamos a pensar en lo espiritual. Pues vamos a ayudar a la iglesia, vamos a ayudar a los jóvenes y a los remanentes, vamos a hacer campamentos, vamos a hacer entrenamientos, vamos a hacer aquí y allá y esto y lo otro. Y compramos una mejor furgoneta para la iglesia y vamos a adecuar esto y lo otro. Compramos un edificio más grande y vamos a hacer misiones, vamos a entrenar a Corea, vamos a hacer esto y lo otro. Claro que sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una persona no creyente y una persona que sí es creyente? Son los deseos y es quién controla sus deseos. Es decir, ¿quién es el dueño de nuestra vida? ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Es Jesús? ¿Es aquel que la compró en la cruz? ¿O el dueño de mi vida es aquel que me molesta, aquel que me engaña, aquel que me manipula para que yo esté en la oscuridad? ¿Cuáles son las características de estas personas? Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. Resumiendo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuáles son las características? Estas, dentro o por debajo de un poder y una autoridad que no es Dios, que no es el Evangelio ni es la respuesta verdadera para nuestra vida. Es que hay un príncipe de la potestad del aire, hay una autoridad espiritual en el mundo y en el campo, y estas personas están siguiendo este problema y esta circunstancia. Tenemos que entenderles y tenemos que comprenderles por qué la gente vive como vive y hace lo que hace o me hace a mí o me dice lo que me dice. Porque son personas siguiendo la corriente de este mundo y están bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Es su condición
es su no comprensión de lo espiritual o su mala comprensión de lo espiritual. ¿Cuál es el corazón de estas personas? Jeremías 17:9. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Cuando yo no entrego mi vida a Jesucristo y yo no estoy bajo el amparo y bajo la protección de Dios y yo no vivo siendo lleno del Espíritu Santo, es decir, sin la obra del Dios Trino, mi corazón engañoso y perverso me domina, me controla, no solo a mí, sino todas mis acciones y lo que hay a mi alrededor. Por eso nunca os fiéis de vuestro corazón, porque tiene esa tendencia. Fiaos de la palabra y de la obra de Dios. Esto es un poco un dibujo sencillo, humilde y rápido de las personas que no son creyentes. Las personas que están en Génesis 3, las personas que no han comprendido y no han experimentado la obra del Evangelio. ¿Qué hago con esto? Entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y cuando yo vaya al campo, tengo que tener algo que es una palabra bíblica, la cual se utiliza en muchas ocasiones, no solamente para Dios, sino para Cristo, siendo ellos uno, por supuesto, que es misericordia. Misericordia. Tenemos que tener amor por los demás, amor por el cual no percibe lo espiritual, está en una condición pecadora de la que no puede salir, en unas características atrapadas por la autoridad y por la corriente de este mundo y de Satanás, con un corazón atrapado por el enemigo que solamente busca el yo y la autocomplacencia. Esto es un problema. ¿Vosotros sabéis lo que es vivir así? Bueno, por supuesto que lo sabéis, al menos la mayoría, porque muchos, seguro que casi todos, de los que estáis aquí, habéis estado en un tiempo viviendo de esta forma. Por eso yo tengo que entender al prójimo, tengo que entender al no creyente, porque no tienen capacidad ni comprenden otra vida que no es esta. En quinto lugar, pecado y corazón. Marcos 7:20 al 23 dice, está hablando de malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Esta es la respuesta de estas personas. ¿Y cuál es su relación con Dios? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy parecido al ese el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. ¿Cuáles son estas personas? Aquellos que rehúsan, aquellos que rechazan la obra de Dios y ese es su mayor problema, estar en Génesis 3. Y dentro de Génesis 3, todos los problemas que vemos en Marcos. En segundo lugar, aquellos que creen en Jesús, pero viven carnalmente. Vamos a comprender esto también. Si nos acordamos del trono de nuestra vida, no solamente el primer punto es aquel que se sienta en el trono de su vida, mejor dicho, piensa que se sienta en el trono de su vida, pero en ese trono está Satanás. Y sin embargo, Jesucristo está fuera de su vida. Y él, pensando que se sienta en el trono, está ahí debajo, sirviendo a aquel que está en el trono de su vida. El siguiente punto, en este número 2, aquellos que viven pero de una forma carnal, son aquellos que viven con una fe, pues creyendo en Jesús, que con un, bueno, vamos a decir, un buen corazón, pero al final no entregan su vida. Es decir, Satanás está fuera. Vamos a decir que Satanás está fuera o está por ahí molestando alrededor. Cristo no está en el trono de su vida, están ellos. Ellos se sientan y como ellos no tienen ni el poder ni la autoridad y Jesucristo está en un segundo plano, Satanás puede interferir y puede manipular a estas personas. No comprenden o no han comprendido ese nuevo nacimiento. Juan 3 del 1 al 3. El que no naciere de nuevo, es decir, el que no cambia su condición, el que no muere sí mismo y vuelve a nacer en Cristo, realmente no puede tener respuesta. No comprenden el mundo espiritual. No digo que no lo vean, sino que
no terminan de comprenderlo de realmente. Están constantemente confundidos entre el mundo espiritual y el mundo natural, entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y a veces no terminan de entender esta realidad, porque esto está mal, porque no debo hacer esto, porque esto sí es bueno, porque esto no es malo, porque esto lo he hecho siempre. No llegan a entender, intentando esquivar ese legalismo en nuestra vida. Incredulidad, ¿por qué? Porque no han entregado su vida, no tienen confianza en que realmente Dios esté con ellos y les dé toda respuesta. No tienen amo, como dice la palabra, ni obediencia. Y al final vemos cuál es la evidencia. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es ese punto. No pueden, no se sujetan porque no pueden. Es decir, no viven una vida espiritual plena que dé fruto porque no pueden, porque no han entregado su vida. Esto es lo que nos encontramos en el campo y en nuestras iglesias. Gente que te dice que ve, que cree, como al principio nos hablaba Violeta, alrededor hay siempre personas creyentes, católicos o cristianos, no importa, pero no todos aquellos que creen o que son creyentes o que tienen una fe o una tradición o que dicen ser, realmente entregan su vida a Jesucristo. Y es nuestro campo. Nuestro campo es ayudar a que estas personas lleguen a entender que entregando su vida, cambiándola completamente y adentrándose en esta respuesta, que Jesús es el Cristo, ellos pueden cambiar esta condición. Van a dejar de vivir en esa dualidad, van a dejar de vivir con tanto tropiezo, con tantos problemas, porque al final no tienen respuesta en sus vidas. Al final viven vidas que son espiritualmente vacías. Viven entre la euforia de, uy, esto me ha ido bien, y el desastre de, hoy he tenido un problema. Entre el, ay, Señor, tengo un problema, ayúdame, y el, cuando me va bien, no me acuerdo de nada. Estos son muchos de los individuos que nos em, rodean. ¿Cuál es la No importancia se de la fe? escucha nada. ¿Cuál es la importancia de la fe? Espero que me estén escuchando, que seguro que se soluciona rápido. Sí se escucha, hermana. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, Ahora sí. pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora ya todos nos escuchamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no podemos vivir una vida que sea agradable, acorde con su plan y su propósito, si no tenemos fe. No estamos hablando de una vida perfecta, estamos hablando de una vida de fe que nos acerque a Dios. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto, aunque tenga un aspecto teológico más profundo, que no tenemos tiempo ahora de hablar de ello, pero ¿qué está diciendo? La importancia de la fe, la importancia de hacer las cosas con seguridad, de hacer las cosas sabiendo quiénes somos, quién está con nosotros y hacia dónde vamos. No viviendo en la tibieza que hemos visto antes de sí, pero no, o el no, pero a lo mejor, o un poco aquí, un poco allá, o viviendo esa dualidad. Romanos 1:17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si no hay fe, no hay vida. En tercer lugar, los que son guiados por el Espíritu Santo, aquellos que han entregado su vida a Dios al 100% y obtienen esta respuesta. Primero, se muestran los frutos. Gálatas 5:22 al 23. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraposición a esto que hemos leído en Marcos, malos pensamientos, adulterio, fornicaciones y un largo etcétera. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5 nos lo dice. Cuando nosotros
somos guiados y llenados por el Espíritu Santo, tenemos estos frutos. No quiere decir que yo a veces no pueda cometer un error, a veces mi naturaleza que ahí está por dentro, a veces salga un poco, pero ¿qué es lo importante? Sujetos por el Espíritu Santo, solucionando los problemas, arrepintiéndonos de los errores y no siendo juzgados por las personas, por nosotros mismos, sino disfrutando de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que le encantaría estar aquí en Gálatas 5, 22 y 23, en otras palabras. Lo dice en Romanos tranquilamente. Es que el bien que quiero hacer no lo consigo, sino el mal que no quiero es lo que hago. Es decir, hay problemas, hay errores y circunstancias que salen, pero sin embargo, si vivimos entregando nuestra vida dentro de este mundo espiritual, siendo guiados por el Espíritu Santo, estos son nuestros frutos. Obtenemos el poder. Hechos 2, 4, todos eran llenos del Espíritu Santo en ese momento, conforme la promesa que Dios les había dado para ser testigos hasta lo último de la tierra. Aquellos que viven una vida dentro del Evangelio pueden y deben ser llenos del Espíritu Santo. Cuando digo que pueden, no me refiero a que lo tengamos y no lo tengamos, sino que la realidad, que es que somos templo del Espíritu, Él pueda desde dentro darnos el poder y darnos la capacidad para ser esos obreros y esos discípulos, porque ya lo tenemos dentro. Solamente tenemos que dejarle ayudarnos, que trabaje en nuestra vida y nos dé respuesta. Y además, eh, podemos percibir la realidad de este mundo que es espiritual. Lo hemos leído ahí, 1 Corintios 2, 14 al 15. Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Creo que esto es o Biblia la Palabra o Nueva Traducción Viviente, una de esas traducciones que yo suelo utilizar. Ahora nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Ahora nosotros tenemos no solamente lo que Dios quiere, sino podemos ver a través de sus ojos, podemos comprender el mundo, comprender a las personas, ver la verdad. Y esto es de un valor inmenso, que nosotros ahora realmente podemos comprender la realidad del mundo cuando la gente no tiene gracia para poder hacerlo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y tenemos toda respuesta. Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya tenemos esa respuesta en nuestra vida. Gálatas 2:20. Estamos juntamente crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Sino que Él es el que vive a través de nosotros. Y lo que antes vivía en el mundo, ahora lo vivo dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él mismo, Jesucristo, murió en la cruz y se entregó por nosotros. Estos son tres aspectos que tenemos que ver en el campo. Nosotros tenemos que formar parte de ese tercer grupo, aquellos que somos guiados, fortalecidos y llenos por el Espíritu Santo, aquellos que tenemos a Cristo como dueño de nuestra vida. Y luego abramos nuestros ojos y démonos cuenta de que a lo mejor, en vez de estar en el 3 a veces estamos en el 2. Por eso tenemos que vivir esa vida de 24 horas, disfrutando de este Dios trino, para que yo pueda vivir en ese punto número 3 que es el que tenemos en pantalla, y pueda alejarme de ese 2 que es el de una persona que o no comprende bien el Evangelio o que está pasando por un momento de despiste. Y viendo y comprendiendo y teniendo misericordia de aquellos que viven bajo este problema y bajo el grupo número 1, que es el que hemos visto al principio, aquellos que no son creyentes. Misericordia, comprensión y amor. Misericordia, comprensión y amor. Ninguna de estas tres palabras o de estos tres aspectos que Dios nos habla en la Biblia que tenemos que tener para con los demás concuerdan y aceptan que yo sea una persona que mira a los demás
y les critique, que yo vaya por detrás hablando mal de otros, que yo les hable y les diga, vosotros no sois o tenéis que hacer o cualquier otra cosa. Tenemos que amarles, valorarles, quererles y ayudarles. No tenemos que juzgarles. Y esto es muy importante, porque uno de los mayores problemas dentro de las iglesias es el juicio de unos creyentes hacia otros. Y uno de los primeros o mayores obstáculos que encuentran las personas para ir a la iglesia es el juicio que otros tienen contra ellos. Unos porque no quieren someterse al juicio y otros porque se han sometido a él, han tenido una mala experiencia, han sido dañados, tienen una herida y no quieren volver. No quiero ser dañado. ¿Por qué? Porque la gente me critica, la gente habla mal de mí, porque yo no puedo ser yo mismo y eso es un problema. Y es cierto, estará seguramente esa persona viviendo de una forma incorrecta, haciendo cosas que están mal, pero ese juicio le corresponde a Dios. A ti te corresponde amar, a ti te corresponde ayudarle y presentarle esa respuesta para que él pueda transitar en su vida hasta llegar en este punto número 3, aquellos que viven guiados por el Espíritu Santo. Pero mientras, y no se nos olvide, que continuemos nosotros trabajando espiritualmente para estar en este punto. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, como dice el título, cuando Cristo es el dueño de mi vida y no yo. Oramos en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria y la honra, por cuanto nosotros somos hijos tuyos, Señor, y lo somos a través de la obra de Jesucristo en la cruz, porque Él pagó por nuestros pecados y ese pago nosotros lo recibimos agradecidos, lo recibimos abrumados por darnos cuenta y entender ese gran amor que de una forma injusta tú has depositado en nosotros y lo aceptamos felices, entendiendo que no hay respuesta mayor en el mundo que esta. Señor, danos amor, danos comprensión, danos misericordia y respeto por aquellas personas que viven viviendo sus vidas fuera de la fe y por aquellos que viven sus vidas en esa dualidad y en ese engaño. Que podamos nosotros ser no piedra de tropiezo, sino que podamos ser plataforma y origen de bendición, que podamos ser luz y que no seamos, Señor, aquellos que dañemos y que hiramos a las personas. Queremos pedirte que nos des la gracia para poder ver este mundo espiritual, para poder disfrutar de esta bendición espiritual y para poder utilizar este poder y autoridad espiritual en nuestro campo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.